Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy tenemos ante nosotros todo un temazo, un tema central en la neurorehabilitación del que nadie puede escapar. Tenemos delante al cerebelo y la ataxia, una estructura nerviosa y un signo clínico que van muy unidos y que ocupa parte de nuestro día a día y yo creo que nos da algún que otro quebradero de cabeza. Cuando pensé en investigar sobre este tema me dije a mí mismo si no iba a ser demasiado extenso, demasiado complejo, prácticamente inabarcable para este formato. Pensé incluso en solo revisar algunos aspectos, pero al final pues me lancé a la piscina y me propuse la tarea de sintetizar en un solo episodio lo más relevante del cerebelo y la ataxia, obviamente sin poder mencionar todo porque sería imposible, ¿no? Por ejemplo, hay algunos aspectos relacionados con la visión, ¿no? Los nistagmos, todas estas características más visuales, oculares, las he dejado fuera porque me parece que merecen su propio episodio, su propio apartado, ¿no? Entonces lo he dejado un poquito fuera. También la parte más neuropsicológica o de lo que llaman, ¿no? La parte afectiva del cerebelo también la he dejado un poco fuera. Por supuesto, todo el tema de logopedia, de la disartria, ¿no? Pues también, obviamente. Y me centro mucho en lo que vemos los fisios y los teos, sobre todo en el día a día, ¿no? Esa ataxia de tronco, esa ataxia de extremidades. Y aprovechar para hablar un poquito de la neurofisiología del cerebelo. Ese es un poco el objetivo de hoy. Es algo que tenía en mente, lo creáis o no, desde casi el comienzo del podcast, porque es como una gran categoría, ¿no? Para hablar dentro de la neuro. Y bueno, pues me siento cómodo ahora para hablar de ello, para hacerlo. Para este episodio me voy a adaptar al formato y voy a ser lo más sintético posible y, por supuesto, como siempre, quien quiera profundizar puede buscar pues, diferentes artículos que iré dejando en la bibliografía o incluso pues, aquellos que quieran hacerse mecenas de Patreon pueden ver algún contenido exclusivo, ¿no? Que voy colgando por ahí. Y sin más dilación, pues vamos allá con el cerebelo, que tenemos bastante de lo que hablar, así que vamos a empezar. Hablaremos del cerebelo, de su neuroanatomía, fisiología básica, la importancia de las distintas conexiones y fibras, el aprendizaje motor como vehículo fundamental, la plasticidad del cerebelo, luego ya un poco más de descripción de ataxia como signo, todo lo que la rodea, valoración y estrategias de tratamiento. Aquí la idea es que quien me esté escuchando pueda ver la línea, ¿no? La línea de unión entre lo que es la anatomía, la fisiología y luego la valoración y el tratamiento. No siempre todos los hilos están, ¿no? Sino que pues vosotros también tendréis que hacer vuestra parte, ¿no? de reflexión para ver cómo unimos todo, ¿no? Pero lo importante es que no veamos saltos muy grandes entre lo que es la teoría y la práctica, ¿no? Que sea más o menos una línea coherente. Todo este temario parece y suena muy largo y duro, pero bueno, he tratado de resumirlo. Para mí ha sido lo más difícil este resumen porque lo fácil, entre comillas, es hablar de todo, ¿no? Y anchas Castilla, y justamente lo difícil es pues resumir y sintetizar. Y parto de la base, para quien si no lo sabe, si no me conoce, parto de una base muy mala, porque a mí en la universidad me enseñaron poco más que los ejercicios de Frenkel, me decían que era para la coordinación en la ataxia y bueno, me enseñaron que el cerebelo pues se encarga de la coordinación y poco más, ¿no? O sea que esa es mi base de la universidad y luego pues como con otras cosas he tenido que seguir estudiando, trabajando con estos pacientes, que se aprende mucho de ellos. Se tiene mucho temor también con estos pacientes, es cuando con algunos pacientes atáxicos ves cómo se te cae la gota de sudor del sufrimiento, en el sentido de que se te puede caer algún paciente en cualquier momento, o sea que son pacientes que uno los vive muy intensamente, ¿no? Así que pues he ido aprendiendo, como me imagino que vosotros también, y
Y a día de hoy, pues es un poco lo que he podido sintetizar, lo que tenéis en este episodio. El cerebelo, como sabéis, es una estructura del encéfalo, ¿no? Que mucha gente confunde encéfalo con cerebro, por cierto, que representa nada menos que el 80% más o menos de todas las neuronas del encéfalo. Como sabéis, también está involucrado en funciones motoras y no motoras. Las más conocidas a nivel motor pues son la coordinación de movimientos, el control postural, por supuesto también todo lo que tiene que ver con las conexiones con el tronco encéfalo, todos los núcleos que controlan también los movimientos oculares. Pero bueno, también hay otras funciones no motoras muy interesantes, muy vitales, como son la regulación emocional o la planificación, ¿no? Todas las uniones que tiene a nivel cognitivo con la corteza cerebral. A pesar de la homogeneidad, ¿no? La estructura homogénea que tiene la corteza cerebelosa, su funcionamiento es complejo, es complicado debido al nivel de computaciones que realiza y a la gran cantidad de conexiones que mantiene con otras estructuras del sistema nervioso. El cerebelo es, digamos, simple y complejo a la vez. Tiene esa estructura homogénea y solo tiene una salida, que son las células de Purkinje, que son inhibitorias, eso es así, pero al mismo tiempo explicar el funcionamiento interno en sus distintas funciones pues nos lleva nada menos que a modelos matemáticos complejos, y de hecho hay un autor que estudia mucho el cerebelo en este sentido, ¿no? Matemático, que es de Angelo, que es complicado entender sus artículos, pero bueno, se puede intentar trazar alguna unión con la fisiología, y ese es el gran reto, ¿no? Que tenemos, entender esos artículos para ver qué rascamos para nuestra comprensión a nivel terapéutico. El cerebelo podemos definirlo a nivel general como un transformador universal, que diría el científico Shyamalan, o como un gran comparador entre lo que es la intención y la ejecución. Siempre cuando hablamos de cerebelo tenemos estas dos palabras, ¿no? Intención y ejecución. El cerebelo no tiene motoneuronas, por lo que es una estación de relevo, como lo pueden ser los ganglios basales, que añaden riqueza y complejidad al sistema de movimiento y a la cognición. Es un controlador directo que trabaja mucho con la anticipación motora y es fundamental para el aprendizaje motor. El cerebelo es un gran almacén de esquemas motores y de aprendizaje implícito, y es, como decía, una estación de relevo o un nódulo clave dentro de los bucles principales que unen la corteza cerebral, los ganglios basales, los núcleos del tronco encefálico y la médula espinal. Esta concepción general del cerebelo es fundamental para entender todo lo demás. No obstante, cuando nos movemos ya a la neurorehabilitación, creo que estamos ante una estructura muy específica en la que no se suele profundizar y solemos quedarnos en la superficie. Y reflexionando sobre ello, entendí que en parte es normal, debido a los tantos niveles de análisis que implica su comprensión, porque tenemos el nivel genético, el nivel molecular, el nivel celular, el del órgano como tal, el individuo y luego ya el contexto. Entendemos, creo, bastante bien el cerebelo a nivel de órgano, pero a nivel celular, ¿qué ocurre? Porque ahí es donde pienso que máximo podemos llegar. El nivel molecular y genético es ya un salto tremendo. Por tanto, creo que tenemos que estudiar muy bien el nivel celular y ver cómo llevarlo poco a poco a la terapéutica sin perder de vista al cerebelo como órgano. Mucho cuidado con los saltos entre niveles de análisis, ya que yo mismo puedo pecar de decir que puedo estimular no sé qué fibras con un tratamiento y hablando claro, y ser una completa tontería, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con dárnoslas de listos, de que estamos estimulando no sé qué vía y tal, como pasaba antiguamente o a día de hoy con la vía rubroespinal, ¿no? De que si pongo la mano en la parte de la muñeca y hago presión, estimulo la vía rubroespinal. Eso es una tontería, ¿no? Entonces, sí hay que ir hacia el nivel celular, hay que comprender cómo funcionan las células en el cerebelo y en general en el sistema nervioso, pero con humildad, ¿no? De que no somos biólogos ni químicos, y hay una barrera que tenemos que saber que está ahí.
Vamos con el bloque de neuroanatomía y fisiología del cerebelo, que creo que es uno de los más importantes, sobre todo el recordatorio para tenerlo fresco, porque se suele olvidar. Y al hablar de neuroanatomía y fisiología del cerebelo, pues debemos ir desde lo que es su configuración externa, con las divisiones fundamentales clásicas, hasta la configuración interna y la fisiología de los circuitos. Se puede complicar todo lo que se quiera, ya que podemos expandir las relaciones anatómicas y fisiológicas hasta la corteza cerebral y a un nivel micro, pues bastante extenso. Pero bueno, he tratado de sintetizarlo en lo que considero más relevante. A nivel de configuración externa del cerebelo, tenemos que decir que el cerebelo se puede dividir de muchas formas, desde el aspecto evolutivo, con el neocerebelo, el paleocerebelo o el arquicerebelo. También lo podemos dividir a nivel funcional por lóbulos, el lóbulo anterior, el lóbulo intermedio y el flóculo nodular, o también a un nivel más macro podemos diferenciar lo que sería el vermis y los hemisferios cerebelosos. Lo importante en cualquier caso es saber bien desde el principio a qué funciones predominantes se dirige cada parte. Tenemos tres grandes funciones motoras del cerebelo, bajo mi punto de vista, que son el control oculomotor, el control postural y el tono, y la coordinación de movimiento. A nivel de control oculomotor, principalmente el vermis, en su parte más medial, a un nivel general, podríamos decir que es el más notorio, ¿no? Contribuye al control preciso de los movimientos oculares, incluido el seguimiento y la estabilización de la mirada. Y a nivel más específico, ya más vestibular, pues tenemos el nódulo flóculo nodular, que es el predominante para esta función. Es decir, el vermis tiene un papel más general, más amplio en la coordinación de movimientos, y el lóbulo flóculo nodular se especializa más en la integración de la información vestibular y en la estabilización de la mirada. En cuanto al control postural y el tono, recae principalmente en el vermis. El vermis controla movimientos básicos y fundamentales que contribuyen a la estabilidad del cuerpo, como el mantenimiento de una posición erecta y la estabilización durante el movimiento. Trabaja en conjunto con el sistema vestibular para ajustar rápidamente la actividad muscular y mantener el equilibrio en situaciones que implican cambios en la posición del cuerpo. Y los hemisferios cerebelosos también tienen un rol en esta función, pero es verdad que están más enfocados en movimientos voluntarios y complejos que afectan a la postura. Y en cuanto a la coordinación de movimiento, pues sobre todo recae en los hemisferios cerebelosos en sentido homolateral a la extremidad que está afectada, y contribuyen a esta coordinación en tanto precisión, ajuste y adaptación a la tarea. Después, si mencionamos ya el aprendizaje motor como una función general y fundamental del cerebelo, pues es complejo señalar una estructura concreta. En general podemos decir que el lóbulo posterior del cerebelo, especialmente la porción conocida como la corteza cerebelosa, está particularmente involucrado en el aprendizaje motor. La corteza cerebelosa se asocia con la planificación y la ejecución de movimientos finos y coordinados. Y las funciones cognitivas, de nuevo, es difícil aislarlas dentro del cerebelo. Varios núcleos cerebelosos, como el núcleo dentado y el emboliforme, junto con los hemisferios cerebelosos, parecen contribuir a la planificación, a la memoria o al lenguaje, mientras que núcleos como el fastigio o el globoso, junto con el vermis, tienen más que ver con el aspecto emocional. A nivel de configuración interna, tenemos muy bien diferenciados los núcleos cerebelosos profundos, que son 3 pares, de medial a lateral: fastigio, globoso, emboliforme y dentado. El dentado es el más grande, es el que está, pues tiene una forma como de, el nombre lo dice, ¿no?, de diente, ¿no?, dentado, está dentado. Van a ser la salida fundamental del cerebelo, estos núcleos cerebelosos, menos un tipo de fibras, que son las fibras que van del lóbulo flóculo nodular, que se saltan esos núcleos y hacen sinapsis directamente con los núcleos vestibulares del tronco encefálico.
Estos núcleos son la estación final de la salida de la información del cerebelo después de que reciban la inhibición de las células de Purkinje, que es la estación anterior, que son las más importantes del cerebelo. Veremos ahora que también reciben excitación desde las fibras aferentes, las fibras famosas musgosas y trepadoras, nada más entrar al cerebelo a modo de saludo, ¿no? Podríamos decir. Es decir, los núcleos cerebelosos, por una parte, reciben la información de las células de Purkinje, pero también desde las fibras aferentes musgosas y trepadoras cuando entran al cerebelo. Y aparte de los núcleos tenemos la corteza cerebelosa, que es donde se procesa pues todo el meollo de la información cerebelosa, ¿no? Tenemos esas dos partes, los núcleos cerebelosos y la corteza. Antes de hablar del procesamiento interno del cerebelo, que es algo que siempre se olvida y que hay que estar siempre recordando y memorizando, me gustaría describir brevemente las conexiones generales del cerebelo, sobre todo lo que podríamos llamar el bucle principal a nivel motor. El cerebelo, directa o indirectamente, recibe aferencias de muchas partes del sistema nervioso. La complejidad de las conexiones viene dada por la naturaleza bidireccional de algunas de estas, como buena estación de relevo y de control. El cerebelo está muy ligado al tronco del encéfalo, a la médula espinal, desde donde recibe las aferencias, al tálamo, a la corteza cerebral, al núcleo rojo y a los ganglios basales. Cuando hablamos de bucle principal nos referimos al formado entre la corteza cerebral, el tronco del encéfalo, la médula espinal y el cerebelo. La corteza cerebral envía al cerebro una copia de las órdenes motoras, que es la copia de eferencia, que luego son elaboradas por el modelo interno del cerebelo para predecir, anticipar las consecuencias sensoriales del movimiento. Además, el cerebelo compara las predicciones sensoriales a nivel anticipatorio con la retroalimentación sensorial real que ocurre con el movimiento. Dicho de otra manera, la corteza motora primaria envía una proyección eferente que transporta un comando motor a través de todas las fibras desde la corteza, el tronco encefálico al cerebelo, hacia la corteza cerebelosa en concreto, ¿no? Al mismo tiempo, el cerebelo recibe información aferente desde la médula espinal mediante pues, la vía espinocerebelosa que ya conocemos sobre el estado sensorial de las extremidades y el tronco. Así, el cerebelo forma una especie de centro de integración sensoriomotora, ¿no? Que tiene ese bucle por parte de la corteza, tronco del encéfalo, entra a la corteza cerebelosa y luego las aferencias que vienen pues desde la médula espinal, ¿no? Y por eso es un centro de integración. Básicamente, cuando sucede un error o una desviación de lo que el cerebro ha predicho, el cerebelo emite señales de corrección que pueden afectar el movimiento directamente a través del tronco encefálico o bien cambiar el plan motor en sí mismo a través de la corteza vía tálamo, que es como la vuelta, ¿no? Que hace la información desde el cerebelo hasta la corteza tiene que pasar por el tálamo. En presencia de desviaciones o errores persistentes de la predicción, el cerebelo aprende a modificar el modelo interno a través de mecanismos de plasticidad. Como veis, pues esto es el bucle principal y del que tenemos que partir a nivel general para entender después cómo trabaja el cerebelo dentro, ya a nivel interno, y entender, por supuesto, la rehabilitación. Este bucle es, para mí, lo más importante entender a nivel general, cómo el cerebro anticipa, cómo predice, cómo hay unas consecuencias sensoriales del movimiento que el cerebelo tiene que también procesar y cómo hace las correcciones. Muchos pacientes, como sabéis, no pueden hacer esa corrección, pero a nivel total, ¿no? O sea, tienen un daño muy grande, pero otros pacientes sí. Entonces tenemos que ver cómo generar precisamente ese aprendizaje basado en la plasticidad para que el cerebelo pueda hacer y mandar esas correcciones y que salga un movimiento más coordinado. Y llegamos al temido procesamiento interno del cerebelo, el cual pues siempre se olvida, yo creo, y nos quedamos siempre con las 2 o 3 cosas que nos suenan. De aquí lo más importante es recordar la función que tiene ese procesamiento y en concreto de los 2 tipos de aferencias
fundamentales que entran al cerebelo, que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras. Como esto es un episodio de podcast, voy a intentar explicarlo sencillo y conciso, porque evidentemente teniendo una pizarra y pudiendo hacer dibujos, pues sería más sencillo, ¿no? Pero bueno, trabajamos ahí la imaginación y la creatividad a nivel mental. Nos tenemos que imaginar el cerebelo y las entradas, las aferencias por los pedúnculos cerebelosos del tronco del encéfalo, que son un montón de fibras, ¿no?, que entran y que se dividen, ¿no? Hay 3 pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio e inferior, y por ahí pasan pues fibras de tractos que nos suenan, ¿no?, como los espinos cerebelosos, el ólivo cerebeloso, el ponto cerebeloso, el retículo cerebeloso, etc. Pues bueno, si ampliamos, dentro de esos haces, ¿no?, espino cerebeloso, etc., hay 2 tipos de fibras, que son las fibras musgosas y las fibras trepadoras, que entran a la corteza cerebelosa con el objetivo de influir en las células de Purkinje, que son las jefas, ¿no?, las que mandan, las que van a mandar la información a los núcleos cerebelosos profundos, y se produce pues toda esta función general que hemos hablado antes. Esta corteza cerebelosa tenemos que dividirla en 3 partes o 3 capas. De más interno a más externo, la capa granular, la capa de Purkinje y la capa molecular. En la capa granular, la primera, están las células granulosas o granulares, que también están unidas o también se relacionan con las células de Golgi, que también están por ahí, que modulan a las granulosas. En la capa de Purkinje tenemos las células de Purkinje, y en la capa molecular tenemos las células en cesta y las células estrelladas, que modulan también a las de Purkinje, y por supuesto pues vamos a tener lo más importante, ¿no?, toda la maraña de fibras paralelas, ¿no? No hay que confundir fibras musgosas, trepadoras y paralelas, porque las fibras paralelas, como vamos a ver ahora, vienen de las musgosas, ¿vale? Ahora lo vemos. Pero bueno, esas son las 3 capas: la capa granular, la capa de Purkinje y la capa molecular. Ahora bien, veamos cómo se da todo, cómo es el proceso de entrada y salida de la información. Como decíamos, tenemos 2 tipos de fibras aferentes, las musgosas y las trepadoras. Empezamos por lo fácil, que son el camino que tiene que hacer las fibras trepadoras, que lo que tienen que hacer simplemente, entre comillas, es trepar, ascender por todas las capas hasta llegar a las dendritas de las células de Purkinje y excitarlas. No sin antes haber saludado a los núcleos cerebelosos a la entrada, como también harán las fibras musgosas, que es como una especie de modulación cerebelosa excitatoria inicial dentro de este proceso, ¿no? O sea, las fibras trepadoras entran al cerebelo, saludan a los núcleos cerebelosos y siguen trepando hasta arriba del todo, hasta las dendritas de las células de Purkinje. Y después veremos por qué son tan importantes esas fibras trepadoras. Las otras fibras, las fibras musgosas, tienen un camino un poco más complejo, ¿no? Como las trepadoras saludan a los núcleos cerebelosos a la entrada, son muy simpáticas, ¿no?, muy educadas, saludan siempre y hacen esa modulación a los núcleos cerebelosos profundos. En la capa granular, en la primera capa, hacen sinapsis con las células granulosas y las de Golgi, y de las granulares salen las fibras paralelas, ¿no?, famosas, que ascienden hasta la superficie, hasta la capa molecular, y después hacen un recorrido paralelo. Por eso se llaman paralelas a la superficie de la corteza cerebelosa. Y hacen sinapsis, por supuesto, con las células de Purkinje y también con las estrelladas de encesto, que también ejercen una modulación excitatoria. Una vez tenemos todas las entradas, toda la información que llega a Purkinje, sale la información inhibitoria, que siempre es inhibitoria, de las células de Purkinje de vuelta hacia los núcleos cerebelosos y de ahí fuera del cerebelo. Ese es más o menos el esquema del procesamiento interno. Ahora bien, ¿qué sentido tiene, no? ¿Por qué tienen que haber unas fibras trepadoras y otras musgosas? Tiene que tener un sentido, ¿no? ¿Qué tienen de diferente entre sí? ¿Para qué están?
Pues ese es el quid de la cuestión. Comencemos con las trepadoras, que son más sencillas. Las fibras trepadoras, y esto no se puede olvidar nunca, esto es clave, proceden de una estructura muy importante a la hora de entender el cerebelo, que es la oliva inferior o núcleo olivar inferior. Yo le llamo la oliva inferior porque es más corto, que está en el bulbo raquídeo del tronco del encéfalo. La estrategia memorística que yo utilizo para recordar esto es básicamente asociar cerebelo con Jaén, ¿no? Por lo de las olivas y el aceite. Y así, pues es una tontería, pero yo creo que no se me va a olvidar nunca ya. Las fibras trepadoras, que solo vienen de la oliva y tienen sinapsis muy potentes con las células de Purkinje, están muy involucradas con el aprendizaje a largo plazo, que es el gran reto que tenemos los terapeutas con los pacientes atáxicos. Esta oliva está conectada previamente con otra estructura muy importante de la que ya hablamos en el episodio anterior, que es el núcleo rojo. El núcleo rojo, oliva y núcleo dentado forman el triángulo de Mollaret, que es un bucle de retroalimentación muy importante para el control motor. Esta conexión entre núcleo rojo y oliva es la vía rubro-olivar, que hace una excitación de la oliva y es como una especie de interruptor, ¿no?, de encendido-apagado del movimiento automatizado. Podemos hablar de todo un sistema ya más grande olivo-cerebeloso con estas fibras trepadoras, que es todo un generador de patrones temporales. Así se tiene que explicar. Generador de patrones temporales hecho a base de oscilaciones subumbral. Es como una especie de cronómetro que coordina tarea, sensibilidad y aspectos cognitivos. Por eso el cerebelo es tan importante y tan complejo de explicar, porque tiene toda esta amalgama de funciones y de integración sensoriomotora. La integridad de este sistema olivocerebeloso es fundamental, no es una fricada mía por explicar estas cosas, no, es que es muy importante este sistema olivocerebeloso. Debemos tenerla presente, esta integridad en todos los pacientes a nivel teórico, digamos. La oliva inferior es un gran comparador entre la intención motora, el feedback sensorial y la inhibición del feedback desde los núcleos cerebelosos profundos. Acordaos del bucle, ¿vale? Es una estructura de relevo total, que da y recibe, que no descansa y que tiene unas fibras súper potentes, que son las fibras trepadoras, que se conectan con Purkinje y determinan claramente el rendimiento motor. Las fibras trepadoras se activan cuando hay un movimiento inesperado, es decir, lo que llamamos en el argot del cerebelo un error. Y en condiciones normales su trabajo es callar, entre comillas, un poco, disminuir la respuesta de la célula de Purkinje que está deseando activarse después de la excitación de las fibras paralelas que vienen de las musgosas. Si este proceso de control de Purkinje por parte de las fibras trepadoras se mantiene, se genera un aprendizaje, un tipo de plasticidad cerebelosa en forma de depresión a largo plazo, que hace que los núcleos cerebelosos profundos, que es la última estación, funcionen mejor. ¿Se entiende? Ese aprendizaje es el objetivo, uno de los grandes objetivos que tenemos en terapia, que como tal no lo podemos medir, no podemos saber cómo están las conexiones, pero puede explicar por qué algunos pacientes aprenden a largo plazo y otros no, por este fenómeno grande, muy estudiado, de plasticidad con depresión a largo plazo, ¿no? Que al final todo va a recaer en una plasticidad de los núcleos cerebelosos profundos, que lo mencionaremos después, lo recordaremos después. Si entramos más en detalle, estas fibras trepadoras tienen la característica de que tienen conexiones muy potentes uno a uno con las células de Purkinje a través de lo que se llama picos o impulsos complejos, en inglés complex spikes. Las fibras paralelas lo hacen a través de picos simples, es una diferencia importante. Los impulsos simples son potenciales de acción individuales y rápidos en las células de Purkinje. Los impulsos complejos, que son estos, los de las trepadoras, son más complejos, ¿no?, valga la redundancia, que involucran una serie de potenciales de acción agrupados.
En rehabilitación, las intervenciones que buscan mejorar la adaptabilidad y la corrección de errores en la ejecución de movimientos podrían centrarse en la modulación de los impulsos complejos. Por eso es tan importante el sistema olivocerebeloso para la rehabilitación, que al final es el objetivo mayor, esta modulación de los impulsos complejos, estos fenómenos de plasticidad a largo plazo, si queremos sobre todo liberar a la corteza de las tareas, ¿no? Si queremos que el paciente no tenga que estar corticalizando el movimiento todo el rato, que esté cognitivamente a tope para poder tener un mínimo rendimiento, ¿no? Que sabemos que estos pacientes muchas veces tienen que estar pensando constantemente el movimiento que quieren hacer porque su cerebelo no permite la corrección de errores. Ahora bien, explicarlo así es fácil, ¿no? Y ojalá fuera así de fácil, ¿no? Estas conexiones tan potentes entre las fibras trepadoras y Purkinje suelen estar alteradas. Mala suerte, pero es así. De ahí que podamos diferenciar claramente pacientes atáxicos muy buenos, digamos muy respondedores al ejercicio terapéutico puro y duro, y otros que no tanto, o con una capacidad más limitada de aprendizaje por error. Es ahí donde entra el papel de las fibras musgosas. Las fibras musgosas traen información al cerebelo desde la corteza cerebral sobre la intención de movimiento y desde los receptores sensoriales del cuerpo, transmitiendo información sobre las consecuencias sensoriales del movimiento que se está produciendo. Como hemos dicho antes, las células granulares forman fibras paralelas que luego hacen sinapsis, ¿no? a nivel de superficie de la corteza cerebelosa, por eso son paralelas, hacen sinapsis con miles de células de Purkinje. Estas células de Purkinje transmiten información fuera del cerebelo a través de los núcleos cerebelosos profundos o vestibulares para influir en las áreas motoras de la corteza cerebral o en las vías motoras descendentes. ¿Qué vías pasan por cada pedúnculo? Vamos a ver algunas, las más relevantes. El pedúnculo cerebeloso superior lleva sobre todo el tracto espinocerebeloso anterior, que yo creo que es el más importante para nosotros. También hay otros como el tecto cerebeloso, pero bueno, el principal es el espinocerebeloso anterior. Después el pedúnculo cerebeloso medio lleva un montón de fibras que son muy importantes, que son las del tracto pontocerebeloso, es el pedúnculo más grande, el medio, y no en balde es el que permite la gran conexión del cerebelo con el tronco del encéfalo. Y el pedúnculo cerebeloso inferior pues lleva tracto espinocerebeloso posterior, el olivocerebeloso, retículo cerebeloso y vestíbulo cerebeloso. Pasamos al siguiente bloque de aprendizaje motor, plasticidad y cerebelo. Aquí es donde, digamos, se cuece todo, ¿no? Tenemos ya la información fisiológica, más o menos, de cómo funciona el cerebelo, y ahora a ver cómo aprende un paciente con una lesión cerebelosa, un paciente atáxico, y cómo podemos entender la rehabilitación desde este punto de vista del aprendizaje motor y nos aislamos un poquito de las técnicas, de los aparatos, que eso vendrá después, que son herramientas, pero hay que entender esto, hay que entender el aprendizaje motor porque si no nos daremos cabezazos contra la pared constantemente. Hablar del cerebelo es hablar de aprendizaje motor y es una estructura ineludible para que el paciente pueda aprender de forma implícita y por lo tanto de una forma más funcional para la vida cotidiana. En otros episodios ya hemos hablado de los principales mecanismos de aprendizaje motor a raíz de un artículo muy bueno de Crystal Leach que resume estos mecanismos y los asocia con los sustratos neurales implicados y con la carga cognitiva asociada. Los 4 mecanismos básicos de aprendizaje motor son el instructivo, el refuerzo, el dependiente del uso y la adaptación sensoriomotora. En el caso que nos ocupa, el cerebelo es la principal estructura implicada en la adaptación sensoriomotora. La adaptación sensoriomotora es la capacidad que tenemos de cambiar el comportamiento motor en función de la predicción sensorial de los errores. Esto es muy evidente cuando
justamente la predicción no coincide con lo que ocurre de verdad. Entonces ahí es cuando se produce la magia, ¿no? El cerebelo tiene que corregir ese defecto, ese error. En condiciones normales el cerebelo corrige bien y asume los errores sensoromotores, pero ante determinadas afectaciones cerebelosas esto se vuelve más complejo, más difícil, y es cuando nos encontramos pues, con que hay pacientes que no pueden corregir los errores y se frustran mucho. Lo ideal con estos pacientes siempre va a ser ir hacia el camino de la adaptación sensoriomotora en nuestras terapias, pero no siempre podremos llegar a ella o habrá que ir pues haciendo un poco zigzag, ¿no? Caminos intermedios, ir aquí, ir a este camino, volver, ir otra vez y ir transitando por distintos tipos de aprendizaje. Es muy frecuente, casi de manera intuitiva para los terapeutas, tirar mucho de aprendizaje instructivo, cortical, cognitivo, de órdenes, ¿no? Estamos todo el rato dando órdenes y pautas. Un ejemplo de adaptación sensoriomotora del día a día es el siguiente. Si tú normalmente conduces tu coche y lo conduces bien, y por lo que sea un día conduces el de otra persona y casualmente su freno, por ejemplo, es más sensible, en una primera ocasión notarás la consecuencia de frenar como lo hubieras hecho con tu coche y por tanto habrá un error, ¿no? Te equivocarás y tendrás que adaptar tu comportamiento motor a través de la predicción del error sensorial. Pues eso es justamente lo que hace el cerebelo, gracias a sus fibras trepadoras y sus fibras musgosas. Después veremos cómo categorizar las intervenciones que se pueden hacer con los pacientes atáxicos en función del mecanismo de aprendizaje motor más implicado. Esa es, bajo mi punto de vista, la base del tratamiento, ni métodos ni gaitas. Esta es la base del tratamiento junto con entender la plasticidad y la neuroanatomía y neurofisiología, porque después todo lo demás, todas las técnicas, los ejercicios, los aparatos, no te voy a decir que vienen solos, pero sí que los puedes ya hacer el Tetris, ¿no? Para el paciente. Puedes entender por qué son útiles o por qué no son útiles. Por supuesto hay que entender la lesión que tiene el paciente y el momento evolutivo en el que está, pero con estos pacientes tenemos que tener las intervenciones bien ordenadas, porque son pacientes complejos, y ordenarlas, bajo mi punto de vista, en función del aprendizaje motor que queramos potenciar o recuperar o tirar más de unos o de otros. Pero antes de hablar de esas intervenciones, tenemos que hablar de algunas cosas, algunas consideraciones importantes del aprendizaje motor y el cerebelo, así como tips para recordar. En primer lugar, dejar claro que el aprendizaje procedimental es el objetivo prioritario, pero no es un aprendizaje uniforme. Tiene dos procesos muy bien diferenciados, bien marcados, uno más rápido, que está mediado por la corteza cerebelosa, y otro más lento y consolidado en los núcleos cerebelosos profundos. Son dos procesos indisociables de otras estructuras, por supuesto, como la corteza prefrontal o los ganglios basales. En segundo lugar, hay malas noticias, no hay generalización en el aprendizaje implícito del cerebelo, ya que cada combinación de aferencias al cerebelo activa un patrón único de células granulares y la eferencia desde Purkinje es también específica. Esto es un hándicap añadido a nuestros pacientes que no suelen transferir las mejoras en unas habilidades a otras, sino que tienen que estar entrenando siempre aquello que quieren mejorar. Por eso estos pacientes son muy machacones, se frustran mucho y yo les entiendo porque es que depende mucho de la práctica. En tercer lugar, dentro del aprendizaje, la conexión entre cerebelo y ganglios basales es muy importante, muy significativa. Se ha demostrado que hay una vía disináptica, podríamos decir bilateral, entre el cerebelo y los ganglios basales, que vincula el aprendizaje motor basado en el error, mediado por el cerebelo, con el aprendizaje por refuerzo, mediado por los ganglios basales. Dentro del aprendizaje procedimental, el qué quiero hacer es más de ganglios basales y el cerebelo participa en el cómo, en los procedimientos, en la puesta en marcha de estrategias acordes al contexto.
ese qué y ese cómo van de la mano, especialmente en estos pacientes cerebelosos. No por nada es común encontrarse con que estos pacientes no suelen aprovechar mucho el aprendizaje por refuerzo si no viene acompañado de un reconocimiento mínimo del error del movimiento. Es decir, como paciente atáxico, de nada me sirve que le ponga un juego o que un juego me diga lo bien que he hecho el ejercicio si no estoy sintiendo algo, si no estoy sintiendo que corrijo los errores o que no coincide el feedback externo con el mío interno. De hecho, el aprendizaje por refuerzo es potente cuando hay algo de adaptación sensoriomotora. Jon Krakauer, cuando reflexiona sobre esta relación, nos recomienda que primero adaptemos al paciente a nivel sensoriomotor y después reforcemos el efecto secundario. Y me parece muy inteligente, no por nada. El refuerzo está muy relacionado con la fase asociativa del aprendizaje. Primero viene la fase cognitiva, luego la fase asociativa y luego la fase autónoma. Para llegar al sumum de la fase autónoma hay que pasar por la fase asociativa y esa es la clave, ese es el gran reto. Porque los pacientes deben aprender a relacionar los componentes motores, sensoriales y cognitivos de una habilidad. Y en cuarto lugar, la última consideración respecto al aprendizaje a nivel general es que el error importa. El error es fundamental para el aprendizaje, pero no quiere decir que sea un error descontrolado, es decir, que dejemos ya a los pacientes hacer lo que quieran, sino que hay que monitorizar ese error. El error viene de las fibras trepadoras y se activan con fuerza cuando hay información somatosensorial, vestibular o visual inesperada. Y las células de Purkinje luego producen el mensaje de error. Hablar de aprendizaje es hablar de plasticidad y también lo tenemos que tener en cuenta. Como sabemos, la plasticidad incluye tanto fenómenos excitatorios como inhibitorios. Inicialmente, clásicamente, se pensaba que la plasticidad sináptica a largo plazo del cerebelo ocurría solo en la sinapsis de las células de Purkinje con las fibras paralelas. Ese era el statu quo. Pero ahora, recientemente, se sabe que la plasticidad sináptica está distribuida y ocurre en distintos sitios de la capa granular, la capa molecular y los núcleos cerebelosos profundos. Actualmente hay reconocidas 9 formas de plasticidad cerebelosa que están divididas en 3 circuitos, según la capa granular, la capa molecular o la capa de los núcleos cerebelosos. Cada capa tiene su mecanismo de plasticidad intrínseca, en base a una excitabilidad intrínseca. Además de eso, tienen ya sus mecanismos de depresión o potenciación a largo plazo entre las distintas fibras y las células de Purkinje y otros tipos de células, ¿no? Que son estas células secundarias, digamos, de Golgi, las células estrelladas, las células en cesto. Pero bueno, lo importante es entender que cada mecanismo de plasticidad tiene su patrón temporal, su tiempo. Por ejemplo, algo súper importante para la rehabilitación es que normalmente la plasticidad en núcleos cerebelosos profundos se produce cuando los movimientos aprendidos se vuelven automáticos, que es el objetivo. El objetivo es esa plasticidad en los núcleos cerebelosos profundos. El resto de los mecanismos es importante también, pero no son tan duraderos y ya dependen de una práctica constante de las habilidades concretas que sustentan esa plasticidad. Por eso los pacientes atáxicos no pueden dejar de practicar porque pierden todo enseguida. De ahí, pues no sé si os habrá pasado, ¿no? Pero ese temor a dar el alta a un paciente atáxico porque dices, como no practiques es que vas a perder todo lo que has entrenado, que te ha costado un montón. Esa plasticidad de núcleos cerebelosos profundos probablemente explique por qué hay pacientes que mejoran mucho y otros no tanto. La incapacidad para consolidar habilidades podría explicar por qué los pacientes con daño en esos núcleos cerebelosos tienen peores resultados funcionales, incluida la marcha, que aquellos sin esa afectación.
Con eso terminamos un poco la síntesis de la plasticidad y el aprendizaje motor. ¿Se puede hablar más? Sí, se puede hablar muchísimo más, pero yo creo que eso es lo más importante a tener en cuenta para la práctica. Pues esos mecanismos de plasticidad, esos mecanismos de aprendizaje motor y por dónde van un poco los tiros cuando nos enfrentamos a un paciente atáxico. Ahora ya tenemos que ir un poco al tema en sí, a la ataxia, a ver sus características más importantes y a ver un poco los déficits subyacentes que hay. Todos conocemos más o menos la ataxia, no me voy a entretener mucho con las definiciones, pero bueno, es un trastorno que afecta a la coordinación, altera la dirección y amplitud de movimiento, la postura, el equilibrio. Es un problema, digamos, general, no sé, puede ser específico de alguna parte, pero también puede ser general, incluso a nivel ocular. La ataxia también afecta al habla y, por supuesto, algunos neuropsicólogos pues hablan también de ataxia cognitiva, ¿no? Y puede tener mucho sentido. Sabemos que existe una ataxia también estática y otra cinética, ¿no? Esa ataxia estática relacionada con el balanceo postural en reposo, que no dejan de ser respuestas posturales hipermétricas y a veces potenciadas una tras otra por la falta de control del error. Y también diferenciamos entre ataxia cerebelosa, que es la que más representa este episodio. Diferenciamos esa de la ataxia vestibular y la sensitiva. La ataxia sensitiva es muy característica de las lesiones de cordones posteriores de la médula, lo que se llama tabes dorsal, generando una marcha muy característica que es la típica marcha de talón fuerte. La ataxia vestibular puede ser tanto central como periférica y la diferenciamos sobre todo por la posible clínica autonómica del sistema nervioso autónomo, el vértigo que puede relacionarse y una tendencia a la desviación hacia el lado disfuncional. Finalmente, la ataxia cerebelosa pues viene muy marcada por la zona de lesión, teniendo, por ejemplo, pues una ataxia menos agresiva, que sería la de los hemisferios cerebelosos, ¿no? La corticocerebelosa, predominantemente cinética durante el movimiento. Y luego tenemos la ataxia más espinocerebelosa de Vermis, con poca afectación de extremidades, pero mucha de tronco, mucha de sistema ocular. Y luego la ataxia vestíbulo-cerebelosa, que suele tener pues una ataxia más estática, marcha muy inestable, a veces relacionada al mareo, incluso marcha en zigzag se puede dar también. Una ataxia quizás más particular es la asociada a esclerosis múltiple. En estos casos, la alteración de la marcha se asocia con la presencia de lesiones focales y índices de difusividad alterados dentro de los pedúnculos cerebelosos, es decir, las conexiones entre el cerebelo y el tronco del encéfalo. Además, un estudio combinado de resonancia magnética y posturografía mostró una marcada reducción del volumen del cerebelo sensoriomotor, lo que sería cerebelo anterior y el lóbulo 8B. Esto parece aplicar a casos de esclerosis múltiple remitente recurrente, pero la relación entre el deterioro de la marcha y el daño cerebeloso anterior parece menos relevante en pacientes con un curso progresivo de la enfermedad, donde posiblemente el daño de otras partes, como la médula o los núcleos profundos de materia gris, se convierten en el principal contribuyente a la progresión de la discapacidad. Las características de la ataxia suelen clasificarse según el efector, yo creo que es útil. Por la parte del tronco, pues ese titubeo, el aumento del balanceo postural, la inestabilidad durante los movimientos voluntarios. A nivel de extremidades, pues todas las palabras que ya nos conocemos, ¿no? Dismetría, disdiadococinesia, la disinergia, el temblor. Y a nivel oculomotor, pues el nistagmo, las sacadas dismétricas, ¿no? La dismetría a nivel de movimientos sacádicos y el seguimiento también sacádico alterado. El balanceo postural es uno de esos signos clásicos y típicos de la ataxia, y su amplitud y dirección depende de la ubicación de la lesión y la patología subyacente. Hay pacientes que no tienen este balanceo postural o es muy pequeño, mínimo. Suelen ser los que tienen más lesiones de hemisferio cerebeloso, que tienen más bien una ataxia cinética de movimiento.
Después hay pacientes que tienen un balanceo constante de unos 3 a 7 hercios, que es muy típico de lesiones del lóbulo anterior y del lóbulo anterior, fundamentalmente, sí. Y luego ya tenemos los que tienen un balanceo caótico, ¿no? Multidireccional, de menos de un hercio, rápido, que es típico de lesiones de Vermis, que es la estructura, vamos, por antonomasia con estos casos, y que suelen ser los pacientes más complicados. Con frecuencia la inestabilidad de tronco anteroposterior pues tiende a ser mayor que la inestabilidad lateral. También relacionado con el control postural están los ajustes posturales, que como sabemos pueden ser reactivos o anticipatorios y que recaen fundamentalmente, como no, en el vermis. El espinocerebelo, incluyendo el vermis, recibe muchas aferencias, muchas entradas sensoriales del cuerpo y sirven para mantener bien regulado el control postural. En pacientes cerebelosos en general, los ajustes posturales reactivos suelen ser hipermétricos, es decir, se pasan de frenada con cada ajuste e incluso cada ajuste potencia al siguiente y entonces ya es el caos postural, ¿no? Los pacientes además suelen adoptar posiciones en las que bloquean las articulaciones y evitan pues tener que hacer esa coordinación, esa cocontracción agonista-antagonista. Ante una perturbación externa, algo positivo, por otra parte, es que los pacientes suelen reaccionan, pero esas reacciones son muy grandes, ¿no? De 2 o 3 veces mayores y de mayor duración que en personas sanas. Y en cuanto a los ajustes posturales anticipatorios, pues suelen estar retrasados o ausentes, llegando al punto en que incluso el movimiento voluntario en sí mismo es una perturbación. Por lo tanto, imaginaros lo que es intentar cognitivamente controlar eso. Si pasamos ya a lo que sería marcha atáxica, es uno de los tipos de marcha neurológica más estudiada. Generalmente se caracteriza, como sabéis, por una gran variabilidad de pasos, ¿no? Una velocidad lenta, pasos irregulares, dificultad de la coordinación de las extremidades, una estabilidad muy, muy reducida y, por tanto, pues un riesgo de caída alto. Si tuviéramos que dar una característica definitoria de esta marcha táxica es la variabilidad, que es una variabilidad muy grande, que es el resultado al final de los déficits subyacentes y las compensaciones que va haciendo el paciente. Dependiendo de la gravedad de la ataxia, tendremos más o menos déficits subyacentes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen más conservado el control de tronco y pelvis y su ataxia viene más por una descoordinación de la extremidad afectada con el resto del cuerpo. Luego hay pacientes que tienen muchas dificultades para coordinar tronco con cabeza. El cómo maneje el paciente la parte superior del tronco y del cuerpo es clave, ya que en casos en que el control de tronco superior esté muy afectado, se genera una especie de círculo vicioso en el que esa parte superior del cuerpo es un generador de perturbaciones más que un elemento de estabilidad, ¿no? Por tanto, pues es complicado, ¿no? ¿Qué influye más en la variabilidad durante la marcha atáxica? Es una gran pregunta. Es decir, no nos tenemos que quedar solo con la marcha es muy variable, no. ¿Por qué es muy variable? Pues en los estudios típicamente se habla de 2 tipos de déficits. Los déficits de coordinación entre extremidades y los déficits de equilibrio. Parece que estos 2 tipos de déficits pueden explicar el 76% de la variabilidad de la marcha, que es bastante. Tenemos estudios que enfatizan unos u otros déficits, no es algo que esté del todo claro. Por ejemplo, un autor que es muy importante, ¿no? que se apellida Ilg, enfatiza los déficits de coordinación intraextremidad y, por ejemplo, otros autores como Morton y Bastian pues enfatizan los déficits de equilibrio. Parece ser que la predominancia de uno u otro depende de la zona de lesión. Los déficits de coordinación dentro de las extremidades se asocian más con lesiones del núcleo interpósito o interpuesto y el núcleo dentado, que son los núcleos cerebelosos que son más laterales, mientras que las lesiones de los núcleos fastigio e interpuesto se asociaron más con déficits en el equilibrio dinámico medido por el ancho de paso y el balanceo lateral durante la marcha. A este último grupo también se añaden los tumores cerebrocerebelosos, que aunque tienen menos dificultades
probablemente que otros pacientes, suelen fallar más en tareas con entornos desafiantes, ya tareas más difíciles con un alto grado de adaptación sensoriomotora. Con esto terminamos este bloque de ataxia, de características básicas de ataxia, algunas diferenciaciones anatómicas que podemos tener en cuenta cuando leemos los informes médicos para tener una pequeña idea y una anticipación de lo que podemos esperar. Y vamos a hablar brevemente de evaluación de la ataxia, que bueno, pues es un dominio difícil de especificar porque contiene varios signos que se entremezclan y además pues interfieren distintos aspectos de la movilidad funcional. Tenemos valoraciones que son como tal maniobras más bien, que lo que hacen es poner de manifiesto algún signo. Luego tenemos escalas de funcionalidad que pueden reflejar cambios en la ataxia de manera indirecta. Y tenemos pruebas más o menos específicas que ahondan en déficits concretos. Podríamos categorizar las evaluaciones en función del dominio de la CIF, pero bueno, en la práctica clínica no aislaremos tanto la ataxia y valoraremos muchas cosas a la vez. Muchas de las valoraciones las conocemos todos, son muy conocidas, no hace falta que las describamos. Por ejemplo, las maniobras de dedo-nariz para evidenciar la dismetría, el signo de Stewart-Holmes para evidenciar el rebote cerebeloso tan típico, el test de Romberg, el test de Berg, el mini-best test, el test de Fukuda, el test up and go, la marcha en estrella, la marcha en tándem, pues son pruebas muy conocidas, se utilizan mucho. Luego tenemos algunas escalas y cuestionarios que quizás no se conocen tanto, como son el SARA, el CTSIB o el clásico SOT, el Sensory Organization Test, el ICARS, el BARS, el FES-I y el ABC Scale. El ABC Scale y el FES-I son dos cuestionarios que pueden ser útiles para conocer la confianza en actividades de equilibrio o el miedo a caídas y cuantificar la percepción que tiene el paciente. Por ejemplo, en el FES-I, el paciente debe puntuar entre 0 y 4 el grado en que puede caerse haciendo determinadas actividades como caminar por interiores, preparar comidas sencillas o limpiar. Obviamente, para que sean útiles estos cuestionarios, el paciente debe tener cierto nivel de funcionalidad, porque si no, pues hay un efecto suelo muy grande, ya que las actividades que miden pues requieren normalmente la bipedestación autónoma e incluso la marcha. Después tenemos el CTSIB, que es una evolución del SOT que trata de ponderar la influencia del sistema somatosensorial visual o vestibular en la afectación del equilibrio y se realiza a través de la bipedestación con o sin ojos cerrados, con o sin superficie estable y con o sin manipulación visual del entorno. Y así, pues más o menos podemos ver por dónde falla más el paciente. Y luego, por último, específicamente de ataxia tenemos 3 escalas que son la SARA, ICARS y BARS, de las cuales el SARA es el más utilizado en investigación y el que yo particularmente recomiendo. El SARA valora 8 ítems que están relacionados con la métrica, la coordinación, la postura, el equilibrio, la marcha y las alteraciones del habla. Como marco teórico a la valoración del equilibrio, por supuesto, tenemos la clásica tripartición de equilibrio estático, equilibrio proactivo y equilibrio reactivo. Ya hablamos de los ajustes posturales y aquí es donde con diferentes tareas, mejor si son estandarizadas, podemos medir esos ajustes, aunque por ejemplo el best test o el mini best test pues sí que tiene en cuenta esta división en sus tareas que evalúa. No es lo mismo un paciente que pierde el equilibrio en todas las situaciones que el que lo pierde solo en tareas reactivas. Más allá de las escalas clínicas tenemos la valoración instrumental, donde ya necesitamos un material con dispositivos. Tenemos 4 tipos de valoración instrumental: los sensores inerciales y las cámaras también Beacon, de análisis de movimiento, la posturografía, el análisis cinético de la marcha y la electromiografía. Mediante el análisis de movimiento que nos permiten los sensores inerciales o el Beacon, podemos profundizar en el balanceo postural, sobre todo durante la marcha. Es una valoración muy de laboratorio o de investigación. También mediante análisis de movimiento con Kinect se puede medir el movimiento, ¿no? E implica un coste mucho menor que, por ejemplo, las cámaras infrarrojas de Beacon. En el día a día yo utilizo los sensores inerciales GateUp,
que son suizos, que se colocan en las zapatillas. Es un poco parecido al sensor del Fascia Walk y permite medir la cinemática de la marcha, la velocidad, la variabilidad, la simetría, los tiempos de apoyo y balanceo, el clearance o la altura del pie respecto al suelo y bueno, muchas más variables. La posturografía es más frecuente de ver en algunas clínicas y hospitales y nos pueden dar información de los límites de estabilidad del paciente en bipedestación. También pueden incorporar algunos test estandarizados como el CT6B de forma instrumentada. Y en mi caso concreto utilizo el dispositivo C1000, que es una super cinta de marcha, digamos, sensorizada, con una pantalla que está delante y permite hacer tareas de marcha y equilibrio con feedback, pero también nos permite medir esos límites de estabilidad postural hacia adelante, atrás, derecha e izquierda, así como pruebas de mantener el equilibrio con los ojos abiertos, ojos cerrados, tándem y apoyo monopodal, y cuantificar los centímetros por segundo de desplazamiento del centro de presiones. Igualmente con el C1000 o clásicamente con una plataforma de fuerzas, podemos medir las fuerzas de reacción contra el suelo, que suelen estar alteradas en estos pacientes, y también podemos medir el patrón de movimiento del centro de masas, que suelen ser muy variable, y a veces es imposible incluso detectar un patrón en sí por esa alta variabilidad. Lo que típicamente tenemos que ver es un patrón en mariposa, que a mayor velocidad más larga es el ala, ¿no? Digamos, y es como un 8 invertido, también como un infinito, pero muy, muy alargado en el sentido antero-posterior. Y por último, la electromiografía va aún más al detalle en analizar 3 tipos de actividad: la hiperactividad muscular durante la marcha, especialmente la distal, que es lo que se ha visto que está más aumentado, la latencia muscular durante la marcha, que normalmente está retrasada, y la coactivación antagonista durante la marcha, sobre todo en la rodilla y en el tobillo. Y llegamos por último al tratamiento, ¿no? A lo que quizás muchos estáis esperando, ¿no? Aunque no doy recetas, yo nunca doy recetas, pero me gusta dar pues diferentes estrategias de tratamiento para distintas cosas, ¿no? Y en este caso la ataxia, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Es cierto que algunas dependen de que tengas cierto material o cierta tecnología, pero bueno, por lo menos saber que existe, y en cualquier caso, si no se tiene esa herramienta, pues intentar ver cómo podemos hacerlo con otra cosa o de una manera que tenga el mismo fundamento, por lo menos. Hablar de tratamiento neurorehabilitador en la ataxia pues implica muchas asunciones preliminares. En primer lugar, pues tenemos que tener en cuenta qué paciente tenemos delante, qué lesión ha tenido. Sabemos que en el sistema nervioso estructura no siempre equivale a función, pero en las lesiones cerebelosas se acerca, ¿no? Suele cumplirse. Personas con lesiones focales pues tienen una mayor recuperación por norma general que aquellas con lesiones difusas. Además, ante lesiones grandes del cerebelo hay que tener en cuenta que la clínica no solo expresa el daño puro, sino también el intento de compensación de otras estructuras cerebelosas, como puede ser la clásica compensación del cerebro-cerebelo ante grandes lesiones en el espino-cerebelo, en el vermis, que es, ya digo, lo más complicado. En segundo lugar, dado lo frecuente que es la ataxia en los pacientes neurológicos, es necesario tener un marco de diseño de tratamiento. El modelo que a día de hoy más encaja con mi experiencia y con mi formación es el basado en los mecanismos de aprendizaje motor y el modelo de subcomponentes biomecánicos de la marcha. Cada técnica, cada estrategia o categoría de tratamiento podríamos colocarla como predominante en cierto mecanismo de aprendizaje motor, que, como os decía al principio, puede ser instructivo, por refuerzo, dependiente del uso, y la adaptación sensoriomotora. Como dije antes, la idea, el objetivo siempre es la adaptación sensoriomotora, si la lesión sobre todo ha respetado cierta integridad estructural y funcional. Y he clasificado esas técnicas en función de dichos mecanismos, lo cual está sujeto a cambios, a críticas, porque bueno, es algo de cosecha propia, más o menos original, quiero pensar, y me puedo equivocar. Por tanto, pues si alguien se atreve, ¿no?, a dar un poco su opinión o a
proponer algún cambio o alguna técnica que no he puesto, alguna estrategia, pues por favor hacedmela saber a través de distintos mecanismos, a través de las redes sociales o de correo o lo que sea, porque me interesaría mucho saber vuestra opinión. Respecto al aprendizaje instructivo, pues podríamos tener estrategias como la corticalización de la marcha básica, la imaginería motora, el uso de metrónomo o estrategias auditivas, musicales, y el Kenware Therapy, que esto igual no lo conocéis. El Kenware Therapy, después lo vamos a escribir, es una forma de entrenamiento, de utilización de las máquinas de gimnasio sobre todo, de una forma diferente a la que solemos tener. Después, en el aprendizaje por refuerzo, pues lo más habitual es utilizar los juegos, ¿no? La neurorehabilitación gamificada, que puede ser robótica, no robótica, inmersiva, no inmersiva, y el biofeedback también puede ser útil. En el aprendizaje respecto al uso, ¿no? A lo que se llama aprendizaje dependiente del uso, pues tenemos, por ejemplo, estrategias como la cinta rodante, el entrenamiento orientado a tareas, que es una categoría general, pero que está ahí. El uso, por ejemplo, de estrategias o de elementos, mejor dicho, como el andador posterior, que es bastante útil por el tipo de postura que permite. Y luego, pues podemos tener algunos entrenamientos más específicos, como la robótica de marcha de tipo efector final. Y por último, respecto al aprendizaje por adaptación sensoriomotora, pues podemos tener la gran estrella, que es el entrenamiento en perturbación, que aquí podríamos meter incluso la terapia acuática, porque no deja de ser una perturbación y un entrenamiento propioceptivo constante. Luego tenemos estrategias sensoriales, que es donde yo creo que más podemos influir de manera más sencilla, y aquí podemos utilizar estrategias de vibración, como puede ser las zapatillas Nushu, que son bastante novedosas. Todas las estrategias que tienen que ver con estímulos optocinéticos y de reflejo vestibulocular, que como decía al principio del episodio, no lo voy a explicar o detallar porque requiere un episodio aparte para él. Tenemos otras estrategias sensoriales de tipo peso, como puede ser el chaleco lastrado, o a nivel más propioceptivo, como puede ser las ortesis dinámicas de movimiento, las DMO, de las cuales yo en este caso no tengo ninguna experiencia. Y otras dos estrategias muy útiles a nivel de adaptación sensoromotora son la escalada y el force use, que son estos ejercicios de uso forzado, de paradigmas de uso forzado, que trabajan mucho la estabilidad antigravitatoria, y por tanto a estos pacientes les viene fenomenal. Como herramientas coadyuvantes tenemos lo que sería la neuromodulación cerebelosa no invasiva, que yo particularmente pues conozco y aplico la TDCS y la TMS. Ahora enseguida describiremos un poquito de cada estrategia. Y el otro modelo, aparte del modelo de mecanismos de aprendizaje motor, que yo particularmente utilizo en el día a día, es el modelo de subcomponentes biomecánicos de la marcha, del que ya he hablado en otras ocasiones, en otros episodios, en otros vídeos, y que yo creo que es útil para entender a estos pacientes, aunque no hay que comerse tanto la cabeza como en los casos de pacientes semiparéticos al uso. Este modelo, que es el que utiliza George Horby en su trabajo de entrenamiento intensivo de la marcha, pues consta de 4 subcomponentes de marcha, que son el avance de la pierna, el control del apoyo, la estabilidad postural y la propulsión. Dependiendo de la gravedad de la ataxia y en general del cuadro clínico, el análisis será más sencillo o más difícil. Lo más habitual es que el problema principal sea el componente de estabilidad postural, de tal forma que podamos aprovechar otros componentes que están mejor para ir transitando hacia trabajar específicamente el control postural. Pero hay otras ocasiones en las que incluso hay aspectos coordinativos de la marcha, como el avance de la pierna o en el control del apoyo, que también se tienen que abordar, y se vuelve pues todavía más complicado el puzzle, ¿no? de tratamiento. De ahí que hay que tener bien claras las herramientas de que disponemos para trabajar y sacarle el máximo partido. Si sabemos que tenemos que trabajar tanto el control postural como la coordinación entre extremidades, que son los dos principales déficits de la ataxia, pues habrá que especificar
con qué mejoro, con qué trato de mejorar esos aspectos, ¿no? Con qué herramientas o con qué técnicas ayudo al paciente para cada cosa, ¿no? O si incluso puedo trabajar las dos cosas a la vez. La propulsión es una asignatura pendiente en estos pacientes atáxicos porque muchos tienen fuerza de propulsión, pero no pueden utilizarla porque pierden el control postural, ¿no? Entonces muchas veces tienen que hacer un esfuerzo de inhibirla o controlarla para no perder el equilibrio. Ese modelo de subcomponentes va asociado a entender cómo se progresa en general cuando se quiere aprender algo. Si tenemos dos curvas, tenemos que imaginarnos dos curvas que empiecen en la izquierda de la gráfica. Si tenemos una de asistencia y otra de aumento del error, la de asistencia, lo lógico es que esté arriba, ¿no? Arriba del todo, y vaya bajando conforme el paciente mejora, es decir, la asistencia va siendo menor conforme mejora el rendimiento. Y la otra, la del error, empieza muy abajo y va subiendo conforme el paciente mejora porque le vamos generando la adaptación sensoriomotora basada en el error. Entonces, pacientes muy afectados, pues está claro, hay que dar muchísima asistencia. Pacientes que tienen muy poquito déficit, pues sabemos que podemos ir directamente al entrenamiento basado en el error y todo. Como suele pasar, los pacientes que están en el medio pues son los más difíciles, los que parece que ya no necesitan tanta asistencia, pero tenemos miedo de no dársela porque hay riesgo de caída, ¿no? Y ahí pues tener, por ejemplo, un sistema de soporte de peso que te evite las caídas, pues puede hacer que estos pacientes practiquen más, tengan más confianza y nosotros también más seguridad de que no se nos van a caer, ¿no? Entonces, pues justamente ese paso de la asistencia a la no asistencia es la clave, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver cómo le ayudamos al paciente con determinados sistemas de soporte de peso, ayudas técnicas, para romper ese círculo vicioso de no practico porque me voy a caer, ¿no? La idea de tener claras estas cosas preliminares es saber lo antes posible qué camino voy a elegir como terapeuta con mi razonamiento. Si primar el tratamiento hacia la adaptación sensoromotora, que es la recuperación así más pura, ¿no? Doble tarea, entrenamiento en perturbación, estrategias sensoriales, vamos, error a tope, o tiramos más por estrategias compensatorias, adaptación del entorno, corticalización, ¿no? Pues toda esa otra vía. Que digo, no son excluyentes, no digo eso, y no digo que sean opuestos, ambos caminos, es una metáfora. Muchos pacientes llevan recorrido mucho camino y debemos ser realistas si de verdad queremos que den la vuelta y les redirijamos hacia el otro camino. Bastante complicado. Por eso, en los primeros días hay que saber qué paciente tenemos delante, conocerlo bien, analizar su caso y probar de todo, por supuesto, pero sin pasarse ni de conservador cuando el paciente tenga potencial, ni de ingenuo cuando tenga muy mal pronóstico. O sea, hay que analizar caso por caso. Y ahora vamos a describir, para terminar, un poquito de esas estrategias que están basadas en los mecanismos de aprendizaje motor, ¿no? Y resaltar algún detalle particular para que quien pues, tenga muchos pacientes atáxicos pueda mañana, si quiere, empezar a probar algunas cosas. Vamos con las estrategias basadas en aprendizaje instructivo, que como recordamos, pues tenemos por ejemplo el metrónomo, la corticalización de la marcha, la imaginería motora, etc. La corticalización de la marcha no la voy a explicar porque es básico, ¿no? Es darle pautas al paciente de cómo puede ir haciendo determinados movimientos y que tenga concentración plena en esa tarea. Eso es pues ya un poco lo básico de entender la marcha, de entender el equilibrio o cualquier tarea, ¿no? No tiene por qué ser la marcha. Lo que sí me gustaría recalcar o detallar más es la guía por metrónomo. En esta categoría entran tanto la guía por metrónomo, que es la de toda la vida, y la guía con ritmos musicales u otras señales auditivas. En el caso del metrónomo normal, lo que hacemos es poner un ritmo de BPMs que consideremos adaptable al paciente para que se concentre en el ritmo y sea una ayuda cognitiva para coordinar el movimiento. A la vez que es una ayuda, el paciente debe tener un nivel de atención y concentración suficiente para aprovechar el metrónomo. No hay muchos estudios a nivel terapéutico, pero la guía por metrónomo
parece que puede reducir un poco la variabilidad en casos de ictus cerebeloso. En el caso de ritmos musicales, el enfoque es un poco parecido al Parkinson, utilizando distintos ritmos musicales, canciones o señales auditivas que faciliten la activación muscular coordinada. Los ritmos musicales y señales auditivas pueden facilitar la activación muscular a través de las vías audiomotoras a nivel reticuloespinal. Estas estrategias son instructivas porque, aunque no respondan a una orden del terapeuta per se, el sustrato neural requerido es la corteza prefrontal, que domina el movimiento a través de la cognición y especialmente también mediante el giro temporal superior posterior y el córtex premotor. Otra estrategia instructiva es la imaginería motora, que es interesante de aplicar, quizás no tanto como intervención aislada, sino combinada con otras estrategias como los ejercicios de control motor o la marcha. A nivel general, con la imaginería motora logramos activar la red prefrontoparietal bilateral o frontoparietal bilateral, que abarca principalmente corteza prefrontal, corteza premotora lateral y medial, corteza insular anterior y parietal, tálamo, ganglios basales y el lóbulo cerebeloso 6. A nivel cerebeloso, parece que los buenos imaginadores activan más las zonas que se llaman crus 1 y crus 2 a nivel bilateral, que son dos grandes zonas de los hemisferios y que salen del lóbulo 7. Más específicamente, durante la marcha tenemos una doble diferenciación, lo que sería lóbulo anterior, con la simulación cinemática de la marcha y la postura asociada, y también la idea de que el vermis controla la velocidad. Y luego tenemos los lóbulos 6 y 7, sobre todo crus 1 y crus 2, que es más de control ejecutivo, de la viveza de imágenes y de complejidad de la tarea. O sea que podemos incluso afinar en características de la imaginería motora según el paciente y ver cómo responde. Otra estrategia instructiva, muy cortical, de concentración, no tan de movimientos automáticos o basados en el error, es el Kenware Neurophysics Therapy, que suena así como muy pomposo, pero no deja de ser un método de entrenamiento con máquinas de gimnasio que busca el equilibrio físico, mental y emocional bajo un enfoque sistémico y vinculado al sistema nervioso autónomo. Lo desarrolló Kenware en Australia y básicamente son ejercicios con máquinas de gimnasio que conocemos todos, como la prensa, el lateral pull down, el pectoral fly, press de pecho o el curl de piernas, pero la forma en que se hacen los ejercicios es lo curioso. El objetivo no es ganar fuerza muscular en sí misma, de hecho muchos pacientes atáxicos fuerza les sobra, sino que es un entrenamiento que tiene en cuenta la postura, la velocidad ultra lenta de movimientos, la simetría, la relajación, ojos cerrados, control consciente del movimiento, y yo creo que particularmente es muy bueno para pacientes cerebelosos. Como pues pasa con otras cosas, no hay estudios, pero esto ya sí que es un poco pues mi experiencia y lo que he ido viendo con algunos pacientes y lo que también otros profesionales a mí me han contado, ¿no? No todo es evidencia, como se suele decir, ¿no? Pues los estudios son muy importantes, la neurofisiología es muy importante, pero hay algunas cosas en las que los estudios aún no han llegado. Es decir, los estudios a veces no llegan tan específico para categorizarte una estrategia por aprendizaje motor o hablarte de por qué hacer un ejercicio controlado con una máquina guiada puede ser interesante para mejorar la coordinación. Claro, es el tema de que muchos investigadores no han tocado un paciente en su vida. Y necesitamos que gente clínica haga estos esfuerzos de razonamiento y quizás también haga estudios para poder hilar más fino, ¿no? Porque si no nos quedamos con recomendaciones de fisioterapia para pacientes atáxicos, trabajar la coordinación, el control postural, el tono, las actividades en contra de la gravedad, el error y tal, ¿vale? ¿Cómo lo haces? Eso es lo difícil. Por eso yo quiero en estos episodios, aparte de dar evidencia que estará en la bibliografía y todo, y hablar de neurofisiología y de vías y de todo, pues también dar mi experiencia con algunas estrategias terapéuticas, ¿no?
Con estos ejercicios de las máquinas y el Kenware Therapy, hay 9 pautas generales que más o menos las he dicho ya, que es pues aprender a relajarte física, mental y emocionalmente durante los ejercicios, es decir, no es machaque de gimnasio. Ajustar bien la posición para tener los puntos de contacto adecuados y la simetría, mantener la postura recta, cerrar los ojos, realizar el movimiento ultra lento, distribuir el esfuerzo por todo el cuerpo, no solo las partes que mueven la máquina, mantener el control en todo movimiento, velocidad, simetría, búsqueda de resistencia, etc. Responder a las instrucciones del terapeuta, por eso es instructivo, y practicar el control de mantener el equilibrio entre entrar en movimientos caóticos y no entrar. Esto lo dice porque a esta técnica también se le ha llamado el key tremor, porque en algunos pacientes o incluso deportistas de alto rendimiento, lo que buscaba Kenware es causar una especie de temblor caótico descontrolado, que es como una señal de salida y entrada a un equilibrio emocional y de sistema nervioso autónomo, ¿no? Hay vídeos por ahí por la red donde se ve como pues le pones a un atleta que tiene unas piernas gigantes, le pones en el movimiento este de flexionar las rodillas en el banco de cuádriceps, pero flexionar las rodillas, le pones 5 kilos, le das estas pautas de movimiento lento, ojos cerrados, tal, y la persona empieza a temblar, el deportista empieza a temblar. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser, no? Y luego este hombre pues ha analizado el rendimiento deportivo de estos atletas y mejora mucho el rendimiento, ¿no? Entonces es una forma muy interesante de entrenar. Particularmente para uno, es una forma muy buena para entrenar con las máquinas, y para pacientes atáxicos la experiencia es buena. Ya digo, la característica quizás más aplicada a la ataxia es la velocidad ultralenta de los movimientos, y permite hacer un trabajo de coordinación agonista-antagonista y control cognitivo del movimiento muy interesante. Después tenemos todas las estrategias basadas en el refuerzo, que aquí pues sería una categoría infinita porque depende de los dispositivos o de los juegos que utilizamos. En general se habla de neurorehabilitación gamificada, que bajo mi experiencia yo recomiendo especialmente 2 sistemas. Uno es el MyMotion Go de MyMaze y el C1000, que tienen su fundamento en la realidad virtual semi-inmersiva. El MyMotion Go es un sistema de realidad virtual semi-inmersivo de la empresa MyMaze, que funciona mediante una cámara Kinect y un software bastante preciso para captar el movimiento corporal. También contiene un Leap Motion para la mano, el cual yo no tengo muy buena experiencia, por cierto, todo se ha dicho, y una especie de huevo que se llama Izar, así dicho de forma coloquial, para hacer ejercicios de la mano. Es como un huevo que se puede apretar y soltar y permite trabajar el control motor de la mano. Para nuestro caso es muy útil este sistema para la ataxia porque se pueden realizar tanto ejercicios de control postural como de control motor de la extremidad afectada, y el sistema está diseñado con niveles y ajustes que permiten ir más allá de lo que sería un sistema comercial. Además, el sistema mide el grado de compensación durante el movimiento, con lo cual es útil para analizar rendimientos en sesión. La otra herramienta bastante útil que yo recomiendo es la cinta de marcha C1000, que tiene sensores en la cinta, sensores como a modo de plataforma de fuerzas, y una pantalla grande delante en vertical para realizar pues, todo tipo de actividades. En este caso, el C1000 nos permite trabajar la marcha, pero con actividades de doble tarea motora, tanto en cinta como en pantalla, para dar variabilidad controlada y retos motores a nivel de coordinación y estabilidad. Además, incorpora juegos de tipo guía auditiva o auditory queen para seguir el ritmo, y en este caso la cinta es capaz de indicar si el paciente está haciéndolo bien, con lo cual se fomenta el refuerzo. Es esa idea de unir el feedback con una corrección, ¿no? O sea, que el paciente no solo tenga que seguir el ritmo, sino que sepa si lo está haciendo bien o no. Y también se puede poner la pantalla a modo de espejo para realizar pues, un biofeedback en tiempo real y que el paciente pueda, si puede, ¿no?, corregir sus movimientos viéndose en la pantalla.
La tercera categoría de estrategias es la basada en la repetición o aprendizaje por uso, que aquí pues quizás es lo que más hacemos o podemos sacarle partido. Tenemos el entrenamiento orientado a tareas, entrenamiento de equilibrio orientado a tareas, que es la estrategia por excelencia, la más utilizada. Es una categoría muy amplia, tan amplia como ejercicios que se nos ocurran para retar el equilibrio en diferentes posiciones. Lo más habitual es utilizar patrones generales de movimiento, tanto en bipedestación como en dinámico, dando pasos. Es un poco complicado establecer un sustrato neuroanatómico para esto porque depende de mucho de la tarea, ¿no? Pero bueno, algún estudio lo que ha visto es un aumento en la materia gris de la corteza premotora dorsal del bucle cerebelo-cortical no afectado, o un aumento incluso en la activación de la corteza motora suplementaria medial durante el movimiento. Esto puede compensar la falta de activación de las áreas premotoras laterales, que son las que reciben estímulos importantes del cerebelo. Cuando diseñamos las tareas para entrenar equilibrio fuera de dispositivos, hay que tener en cuenta que el paciente estará atento a la tarea y no a las sensaciones del cuerpo. Por tanto, si el paciente tiene que monitorizar su cuerpo para controlarlo, la tarea no puede ser muy compleja. Y al revés, si el paciente está más avanzado y se le pueden pedir tareas más complejas. Y dentro de ese diseño de tareas debemos diferenciar aquellas que son rutinarias y que el paciente tiene que practicar todos los días hasta la saciedad, de otras que son más bien como unos retos que les ponemos para valorar los rendimientos, ¿no? Que son los típicos vídeos que vemos en las redes sociales de mira qué pedazo de ejercicio he diseñado, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado preparar el ejercicio? 20 minutos. Pues esos ejercicios son retos, están bien, pero lo importante es tener una batería de ejercicios rutinarios que sabemos que están ajustados al nivel del paciente y repetir hasta la saciedad. Para tareas tipo retos o más complejas en las que hay riesgo de caídas, pues utilizar un sistema de soporte de peso es muy útil, como por ejemplo en mi caso que utilizo el Ryzen, que es un sistema en 3D, que además de pues, facilitar mucho los movimientos, es que tiene una transparencia muy buena, la fluidez de movimientos está muy lograda y el paciente casi ni se da cuenta de que tiene un sistema de soporte de peso y entonces tiene mucha seguridad, mucha confianza para si pierde el equilibrio o se cae, pues volver a incorporarse, incluso practicar esa incorporación a la verticalidad, pues es muy importante para ir practicando. Quizás otros pacientes más afectados, un sistema tan libre como el Ryzen no le venga bien y necesite un sistema mucho más rígido, mucho más estable para empezar a practicar con más independencia. Otra estrategia interesante dependiente del uso que lleva práctica pues es la robótica en efector final. En este caso, robótica tipo exoesqueleto como Locomat no está muy indicado porque es demasiada asistencia, ¿no? Salvo pacientes muy afectados que sí que pueden sacarle rendimiento, pues hay pacientes que este dispositivo se les queda muy corto, ¿no? Por eso he pensado, ¿no? Pensé en este tipo de dispositivos más de efector final que les exige trabajar la coordinación y la estabilidad de una forma pues mucho más repetitiva que quizás una cinta rodante que tiene otras características, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, dispositivos como el Geosystem o el Lexo, aunque me convence menos el Lexo. Y aquí no se busca tanto trabajar la marcha en sí, porque no es un patrón tan funcional, aunque digan que es funcional, no es funcional. Sino más bien la coordinación entre extremidades inferiores, la posibilidad de combinar con ejercicios con miembros superiores, soltando manos, o con ejercicios vestíbulo-oculares, pues yo creo que se puede sacar partido si se tiene. Si no se tiene, tampoco pasa nada, porque por ejemplo, una elíptica tiene un patrón de movimiento muy parecido y le puede sacar mucho partido. Lo que pasa que si tienes un paciente muy afectado, la elíptica pues puede tener riesgo de caída y hay que tener cuidado. Y ahí, por ejemplo, tener un arnés con soporte de peso pues te puede servir para utilizar la elíptica en vez de un sistema de efector final.
Luego, como he mencionado, pues también tendríamos el entrenamiento de toda la vida en cinta rodante, al que le podemos añadir o no un sistema de soporte de peso, que es recomendable, que puede ser más útil en pacientes con enfermedades más graves que necesitan ayudas para caminar, como puede ser una ataxia espinocerebrosa degenerativa, porque el foco ya no es tanto el equilibrio, sino la coordinación entre extremidades inferiores. No genera mucho refuerzo, es muy, pues eso, paso, 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 ¿no? Hacer pues mucha actividad, mucho uso. No hay mucho refuerzo, por lo que la adherencia puede ser limitada y la posición del arnés, si lo ponemos, es muy importante porque depende cómo lo pongamos, pues el centro de gravedad estará más o menos facilitado y eso puede ayudarle bastante o dificultarle al paciente según lo que nos interese. Y en último lugar, una estrategia que yo he descubierto recientemente, que es el entrenamiento de marcha con Life Glider, que el Life Glider es un andador posterior de estructura que no es muy complicada, pero sí que han atinado en cómo combinar un cinturón anterior, una especie de sillín posterior y dos mangos, ¿no? O agarraderas para agarrarse, ¿no? Y aquí es donde, pues, cómo coloques la altura de esa especie de sillín que hace de limitador del movimiento del centro de gravedad hacia posterior, y cómo ajustes el cinturón anterior, pues puede hacer que un paciente que tú ves inestable con andador normal, convencional, con muletas, con bastones de trekking, que ves que se va a caer, pues con este andador pues pueden tener una independencia caminando y practicar mucho más, ¿no? Por eso lo he incluido en esta estrategia de dependiente del uso, ¿no? Es verdad que el paciente debe poder mantener la bipedestación durante 1 minuto, tener cierto nivel cognitivo para manejarlo, porque es verdad que requiere entrenamiento. Y es verdad también que si el paciente tiene una pulsión lateral muy marcada, no está tan indicado. O sea, son pacientes que tienen esa inestabilidad más anteroposterior. Como toda técnica, pues como toda ayuda técnica, requiere un proceso de aprendizaje y un entrenamiento, pero sí que puede marcar la diferencia para tener una marcha más independiente, que lo de las gráficas de asistencia aumento del error que hemos visto antes, pues era un problema, ¿no? Ese paso de la asistencia a la no asistencia. La idea es tener un esquema de actividades con el Life Glider para hacer con el andador, ya que no es simplemente el paciente lo utiliza y camina ya, sino que probablemente tenga que empezar con actividades en bipedestación, de pie, equilibrio estático, dinámico, alcances, después ya caminando con más control, luego liberar las manos o actividades avanzadas llevando algún objeto en las manos. O sea, programarlo bien y no esperar que en la primera sesión el paciente va a caminar con el andador posterior perfectamente, sino que lleva una práctica. Y el último grupo de estrategias son ya las basadas en la adaptación sensoriomotora, que aquí tenemos una gran categoría que es la de estrategias sensoriales, que es una de las grandes categorías de las que yo más he aprendido y creo que son bastante útiles. Ya hemos comentado antes las vías que entran al cerebelo, ¿no? Y la importancia de la sensibilidad de la modulación del movimiento. Una de las grandes vías de entrada es el pedúnculo cerebeloso inferior, ya que contiene muchas fibras musgosas que acaban en el cerebelo. A través de distintas estrategias o herramientas sensoriales podemos darle al paciente un estímulo útil para mejorar su control motor y el feedback sensoriomotor que rompa ese círculo vicioso del error. Una de las estrategias es el biofeedback vibrotáctil, la vibración. En este caso, lo que yo utilizo son las zapatillas Nusu, que vibran en función de cómo uno lo programe, pudiendo vibrar en uno o en los dos lados, las dos zapatillas, en la fase de apoyo, en la fase de oscilación o en ambas, o incluso en distintos momentos de la marcha como el apoyo talón o el despegue del antepié, ¿no? También permite hacer valoraciones de análisis de marcha, test convencionales, simetría, ¿no? Una especie de posturografía también permite hacer. Y se pueden registrar las progresiones, ¿no? de tratamiento para analizar a posteriori.
En pacientes que veamos que la vibración es un estímulo modulador del tono y del control motor, pues puede ser una buena opción para realizar distintas tareas o práctica masiva de tareas como la cinta, pues con las zapatillas puestas, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo un efecto modulador añadido a la actividad en sí, que es un poco lo que es extra que puede aportar. Luego las zapatillas también tienen un metrónomo que puede acompasarse con la vibración, o sea, tiene diferentes modos que son muy interesantes. Hay mucha variedad para ver cuál es la que mejor le viene al paciente. Y hay casos donde hay ataxia por un tipo síndrome de Wallenberg, ¿no? Que lleva una afectación de la sensibilidad brutal del lado afectado, ¿no? Como de la pierna, donde la vibración puede ser un estímulo potente para que la persona sepa dónde está apoyando la pierna y mejore mucho esa ataxia de esa extremidad. O sea que yo os invito a probarla en alguna ocasión si es posible. Otra estrategia sensorial es el chaleco lastrado, que bueno, me parece muy curioso el nombre que le dan en la literatura científica, porque todo tiene nombre, ¿no? Que es el Balance Based Torso Weighting, que es poner un chaleco, ¿no? Ya está. Pero bueno, todo tiene nombre. Y en algunos pacientes es bastante útil, ¿no? Porque puede dar estabilidad al tronco. Los fundamentos de utilizar el chaleco pues son el contrabalance que hace del movimiento del centro de gravedad, la estimulación de los mecanorreceptores y ese aumento quizás de la conciencia corporal. Es importante que el chaleco tenga adaptabilidad de los pesos, no vale cualquier chaleco porque hay algunos que son muy cutres, digamos, porque bueno, tenemos que intentar poder sacar lo que se llaman las piedras, ¿no? que dan el peso, poder sacar más o menos para tener más o menos peso y más anterior o más posterior para ir haciendo ajustes específicos, ¿no? Por regla general, los atáxicos tienen más problemas hacia posterior y nos vendrá bien colocar más peso anterior. Pero bueno, también dependerá un poco de dónde esté el paciente. Si lo que buscamos es facilitarle, pues haríamos eso. Si lo que buscamos es fastidiarle, ¿no? Ponérselo más difícil, aumentar el error, pues se lo pondríamos posterior para que tenga que hacer la corrección del error, ¿no? Por eso, tener en cuenta en qué fase está el paciente y qué mecanismos de aprendizaje motor quiero utilizar, si voy a facilitar o si voy a retar. Y en cuanto al peso en sí, los estudios hablan de poner al menos 0,9 kilos, es decir, 1 kilo, para que se perciba el efecto. Yo suelo poner más o menos 4 o 5 kilos o incluso en algunos pacientes 6-7. Otra estrategia sensorial de la que yo no tengo experiencia, pero sí que he visto que está reportada en la literatura, son las órtesis dinámicas de movimiento, que son estos trajes, ¿no? de licra o de otros tejidos que parece que ayudan a nivel propioceptivo, a la estabilización articular, al manejo energético, ¿no? Mediante los resortes. Y bueno, pues hay distintos trajes, algunos tienen sensores y actuadores para detectar y ajustar cambios en el movimiento. Y en algunos estudios, como en uno de Serrao et al. En 2017, pues sí que hablan de un efecto positivo en la disminución del balanceo del cuerpo, las oscilaciones del tronco, el rango de movimiento de la pelvis, la reducción de esa fase de doble apoyo que es tan típica de los atáxicos, ¿no? Que parece que nunca pueden tener un pie en el aire, ¿no? Y bueno, pues yo nunca lo he visto, no lo he probado, pero puede servir, ¿no? Para intentar poco a poco quitar las estrategias compensatorias de la marcha y dar propiocepción al paciente. Es verdad que en los estudios que se han hecho no se ha visto el efecto sin traje a largo plazo, ¿no? Que sería lo interesante, sino durante la aplicación del traje. Entonces, bueno, como estrategia para tenerla en mente. Luego tenemos el entrenamiento basado en perturbación, que es clásico para esta adaptación sensoromotora, que he querido separarla de las estrategias sensoriales, aunque pueda encajar, porque veo que tiene una esencia en sí misma. Las otras son como cosas que añades a la práctica. En este caso es un entrenamiento en sí, que puedes hacer en sí mismo. Las estrategias sensoriales que he comentado se utilizan como añadido a algo, como el entrenamiento de la marcha. El entrenamiento basado en perturbación tiene sentido en sí mismo
y básicamente consiste en perturbaciones programadas de la superficie de apoyo, ya sea en una cinta que está diseñada para ello, como puede ser un balance tutor, o en una plataforma móvil con la idea de provocar reacciones de equilibrio inesperadas. Los pacientes con ataxia pueden reaccionar adecuadamente ante alteraciones externas inesperadas en la cintura o los pies, ya que las respuestas correctivas están mediadas por reflejos rápidos que están más abajo del cerebelo. Estas respuestas correctivas parecen mejorar la coordinación anticipatoria de las extremidades inferiores durante la marcha, y algo que igual la gente no sabe es que no hace falta hacer todos los días una sesión de entrenamiento en perturbación, porque son y deben ser sesiones estresantes, que a nivel emocional incluso afecten, porque es un entrenamiento muy dirigido a reducir el riesgo de caídas y a tener una mayor capacidad de reacción. Entonces hay que poner al paciente al límite, hay que retarle, y por tanto hacer sesiones esporádicas quizás los autores dicen que es más beneficioso, ¿no? Y evitar la acomodación también de los estímulos, que si los haces todos los días, pues al final hay acomodación y no hay un efecto real. Y luego, antes lo he mencionado, pero la terapia acuática es muy interesante. No es un entrenamiento basado en perturbación como tal, pero el agua no deja de ser una perturbación para el paciente atáxico, particularmente que se tiene que estar constantemente reequilibrando, ¿no? Además, pues el efecto propioceptivo del agua es muy interesante, e incluso pues el efecto de la temperatura también puede ser interesante. Y bueno, quien esté formado en terapia acuática lo sabe mejor que yo, cómo aprovechar ya los efectos mecánicos y el efecto metacéntrico, que se llama, ¿no? Que tiene el efecto del agua sobre el cuerpo. Es muy interesante para estos pacientes y este entorno, siempre y cuando el paciente pues tenga un mínimo, ¿no? Un mínimo de tono extensor para estar de pie, porque si no ya es demasiado. Pero si tiene ese nivel, puede ser un trabajo de entorno mucho más rico que el trabajo en suelo, ¿no? En tierra, para trabajar también tareas más desafiantes, ¿no? Luego tenemos la escalada, que también es una cosa muy reciente que yo he visto y que en pacientes atáxicos puede funcionar muy bien. Es una actividad desafiante para el tronco, para las extremidades, depende de lo que se quiera. Y puede ser útil para pacientes que tengan la suficiente fuerza, la suficiente estabilidad como para mantener pues, contracciones musculares sostenidas, ¿no? O sea que hay que escoger bien al paciente. Pero bueno, es una actividad que es muy segura porque se utiliza un arnés siempre. Un terapeuta normalmente incluso es el que lleva la otra parte y es el que va controlando la cuerda, y otro terapeuta incluso puede estar ayudando a nivel específico en alguna parte del cuerpo. Esto es lo ideal, ¿eh? Lo ideal es usar 2 personas. Sé que no es lo habitual en los entornos, ni es habitual tener una pared de escalada, pero bueno, como lo digo porque muchas veces hay gente que me escribe y me dice: lo que dices me encanta, pero es que tengo una camilla y poco más, ¿no? Y yo lo sé, pero como a mí me pasaba en el pasado que yo tenía pocos recursos, o menos recursos, y veía lo que se podía hacer a otros profesionales, hoy compañeros incluso, y a mí me servía de inspiración, ¿no? Y a veces uno piensa que no va a poder hacer determinadas cosas porque no tiene medios, pero igual en el futuro sí los tiene. Y tener un medio no significa que lo uses y lo uses bien. Entonces, yo siempre aprovecho el privilegio que tengo de tener estas herramientas y de poder verlas para compartirlas con los demás, por si algún día lo pueden utilizar, ¿no? Y dar más variabilidad al tratamiento. Por eso digo, que sí, tener 2 terapeutas con un paciente haciendo escalada, con paciente atáxico, es la leche, es increíble, y sé que muy poca gente se lo puede permitir, pero yo lo comento porque me parece una muy buena estrategia. Y cuando hablamos de hacer escalada, no es escalar y ya, ¿no? Sino que hay que programar la actividad. Por ejemplo, para algunos pacientes será suficiente mantener una posición y hacer pequeños desplazamientos. En otros podemos hacer lo que se llaman travesías horizontales, y en otros lo que buscamos es la propulsión de las extremidades inferiores, manteniendo la estabilidad del tronco.
En cualquier caso, es una actividad muy interesante para desafíos de equilibrio, precisión, suavidad, velocidad, planificación, secuenciación e integración somatosensorial, que nos da un plus a nuestros ejercicios de equilibrio de toda la vida. Por ejemplo, con integración somatosensorial nos podemos referir a pedirle al paciente que haga esos ejercicios de escalada con ojos cerrados y tenga que ir ajustando sus movimientos con la ayuda de la sensibilidad y la corrección que hace el cerebelo. Y como última estrategia a nivel de adaptación sensoromotora tenemos el force use o uso forzado, que es cierto que es una estrategia mucho más amplia que se utiliza a nivel de neurorehabilitación general, sobre todo con ictus, con pacientes que tienen una hemiparesia, para trabajar el uso forzado del lado afectado, ¿no? Y colocar determinadas posiciones y determinada alineación, ¿no? para generar esa gran activación muscular, sobre todo en cadena cerrada, de los segmentos corporales afectados, ¿no? Pero bueno, para lo que nos ocupa con los pacientes atáxicos, quizás son ejercicios en cadena cerrada que vienen muy bien para trabajar contra la gravedad y para trabajar la coordinación de todo el cuerpo y predominantemente con un tono extensor. Es una buena forma de entrenamiento preparatorio antes de hacer actividades más funcionales o más dinámicas y está incluido en esta forma de aprendizaje de adaptación sensoromotora porque lo que se prima es la calidad de movimiento, la coordinación, el ajuste de las contracciones musculares. El paciente debe estar monitorizando sus sensaciones, su propiocepción, digamos, ¿no? Sus movimientos para mantener el tronco, las extremidades en buena alineación. Entonces, pues por eso lo he categorizado aquí. Dos ejercicios clásicos de force use son el bridging, que es el puente glúteo de toda la vida, pero en vez de en supino, en sedestación, con una colocación de los miembros superiores atrás en la camilla, con un apoyo, típicamente con unas semilunas, y utilizar una escalera a uno u otro lado para hacer determinados movimientos con las extremidades superiores, para forzar el uso de un lado. Bueno, en general es un ejercicio bueno a nivel preparatorio extensor de coordinación general del cuerpo. Ya lo que se complique pues es ya creatividad de cada uno. Y luego el otro ejercicio estrella son los push-ups o las flexiones en cajón, de tal manera, cajón inclinado, de tal manera que recaiga el peso sobre los brazos y se hagan distintas variantes que permitan pues tener que estar trabajando todo el cuerpo a la vez. Y como coadyuvante a todas estas estrategias podemos utilizar la neuromodulación no invasiva con los dos grandes grupos de la TDCS y la TMS. En ambos casos lo que buscamos es un efecto neuromodulador de las estructuras cerebelosas y pensando más también a nivel general en el sistema nervioso central. En el caso de la TMS no se suele realizar ninguna actividad durante, aunque hay algún estudio que combina ejercicios de Frenkel con la TMS, pero bueno, en general no se hace ninguna actividad. Con la TDCS sí que se pueden hacer más tareas a la vez, sobre todo de práctica masiva de caminar, por ejemplo. Hablando a nivel general, el objetivo de estas herramientas es influir sobre la interacción que tiene el cerebelo con otras estructuras corticales como la corteza motora. Para el caso de la estimulación tipo TDCS, según los estudios, se aplica sobre la corteza cerebelosa posterolateral para restablecer el flujo de información a través de los núcleos cerebelosos profundos, el tálamo y la red sensoriomotora, ¿no? El bucle que hemos hablado al principio, que tenemos que tener todo el rato presente. A nivel de plasticidad, probablemente el efecto está relacionado con una plasticidad de tipo potenciación y depresión a largo plazo en las células de Purkinje, y también puede ser que se deba a cambios postsinápticos de los receptores GABA en el núcleo dentado y el tálamo. Se ha estudiado particularmente la ataxia degenerativa, donde se aplica una estimulación anódica 5 días por semana durante 2 semanas a pacientes de este tipo, y midiendo casi siempre se repiten las escalas, lo cual es de agradecer a nivel de investigación y a nivel de clínica. Suelen medir el SARA, el ICARS y luego test como el Nine-Hole Peg Test, el 8 metros marcha.
y lo midieron en este caso al mes y a los 3 meses. Y vieron que se obtenían mejorías muy interesantes en el SARA, cuyo efecto subyacente podía estar en la modulación de la conectividad de cerebelo-corteza motora a corto y largo plazo. Y con la estimulación magnética transcraneal lo que se busca es producir cambios en la excitabilidad de esas vías cerebelo-tálamo-corticales, ese bucle, ¿no?, que vuelve de vuelta el cerebelo hacia la corteza. Y la medida más habitual a nivel neurofisiológico es la llamada CBI, la inhibición cerebro-cerebelosa. Lo que se hace es aplicar un pulso condicionante BTMS al cerebelo antes de estimular M1. Los potenciales evocados motores suelen ser más pequeños que los provocados por la M1 sola. Modulando las células de Purkinje se trata de influir en el bucle cerebelo-cortical y modular esa actividad motora. Algo que parecen tener en común tanto la TDCS como la TMS es que los efectos no duran más de un mes de seguimiento, es decir, tiene que haber una repetición de los estímulos, varios ciclos de estimulación para mantener los efectos, ¿no? Por lo que los pacientes atáxicos pues, se beneficiarían de múltiples tandas de neuromodulación. Volviendo a la TMS, la bobina más recomendada es la de doble cono, y en cuanto a los protocolos, pues normalmente se suelen hacer 15-20 sesiones a 1 hercio de frecuencia, entre 900 y 1800 pulsos, para facilitar la interacción entre cerebelo y corteza motora e incluso entre corteza motora y premotora. Voy a dejar algunas referencias en la descripción del episodio para que quien tenga interés en parámetros concretos de TMS o incluso tenga la TMS y esté pensando en hacer un protocolo para ataxia, pues pueda ver diferentes guías, diferentes estudios, revisiones y pueda pues, decidir un protocolo concreto o incluso también por patología. Ya digo, la espinocerebelosa, la ataxia espinocerebelosa es una de las más estudiadas, pero también hay otras patologías. Y parecía que no, pero llegamos al final del episodio. Si lo he sintetizado, no os podéis imaginar lo que me hubiera quedado si no hubiera sintetizado, me hubieran quedado 5 horas. Sé que es duro, pero bueno, los pacientes atáxicos son muy frecuentes. Tenemos siempre pacientes atáxicos, por lo menos esa es mi intuición, salvo que quizás trabajéis en una unidad más especializada o en una clínica donde veis más pacientes de ictus o de TCE o de esclerosis múltiple, ¿no? Pero atáxicos a mí me da la sensación de que siempre hay y por eso he querido aglutinar toda esta información en un episodio y no hacer partes, que me lo recomendaron algunas personas cercanas a mí, me recomendaron haz varias partes y sí, es interesante hacer varias partes, pero he querido juntarlo todo porque, no sé, me da la sensación más de continuidad. Podéis, bueno, si habéis llegado hasta aquí ya lo habéis escuchado, pero igual hay que escucharlo varias veces y de vez en cuando con cierta frecuencia para volver, porque soy consciente de que hay mucha información. Pero bueno, lo más importante es anatomía, fisiología, los bucles, las trepadoras y las musgosas, funciones del error, sistema olivocerebeloso, mecanismos de aprendizaje motor como base, tipos de plasticidad en núcleos cerebelosos profundos, la más importante, aprendizaje y plasticidad a largo plazo, ¿no? Valoración básica e instrumentada y luego tratamiento basado en estos mecanismos de aprendizaje motor, diferentes estrategias ordenadas, qué mecanismo quiero potenciar, de cuáles puedo empezar a tirar para que el paciente me vaya generando algunos cambios y ir adquiriendo experiencia, ¿no? Como digo, cuantas más herramientas tengas, pues mejor. Cuantas más herramientas de valoración, más fino puedes hilar. Cuanto más estrategias de tratamiento y dispositivos tengas, pues más podrás probar. Pero ya digo que sin un razonamiento de nada sirve tener ni muchas horas ni muchos recursos. Como conclusiones del episodio, ya las he ido diciendo, ¿no? Pero pues comprender la neurofisiología del cerebelo y sus conexiones, analizar dónde está el paciente, de qué mecanismos de aprendizaje dispone, cuál podemos retar, cuál no. Realizar una valoración específica del control postural yo creo que es esencial. Evitar las intervenciones azarosas, porque claro, estos pacientes se frustran mucho, a veces
dan discursos raros porque un día se encuentran mejor, otros peor, hay mucha variabilidad, entonces tenemos que tener bien claro lo que tenemos que hacer, nuestro esquema, nuestro orden, nuestros aprendizajes motores, nuestros mecanismos, y no hacer cambios a la primera. Hay que generar cierto estímulo constante, práctica y no desistir, porque si no nos damos golpes contra la pared todo el rato. Proporcionar intervenciones basadas en lo sensorial y en la alta repetición de movimientos, eso es fundamental en todos los pacientes atáxicos. Y por último, el error importa siempre que no se pierda el control completo, ¿no? El error es, digamos, uno de esos elementos clave del cerebelo y tenemos que ver pues, si el paciente corrige, qué capacidad tiene de corregir o si no puede corregir, ¿no? En función de eso podemos ir más hacia un camino u otro. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero de verdad que te haya servido. Dependiendo un poquito del nivel que tengas o de la experiencia que tengas, de la formación que tengas, pues te habrá sido más o menos llevadero, más o menos complicado. Estoy abierto a distintas ideas o otras opciones porque estoy aprendiendo también. Esto es un aprendizaje constante, son pacientes complejos estos, atáxicos. Y nada, pues os invito a que me deis feedback si lo veis conveniente. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Dentro de que es un episodio en audio y es complicado explicar algunas cosas que serían mejor explicarlas visualmente, pero bueno, en el futuro quizás de algún curso o alguna parte de curso relacionado con esto. Así que estad atentos porque puede que haya alguna formación en el futuro y si os gusta mucho este tema o tratáis muchos pacientes atáxicos, pues seguro que os puede venir bien. Así que nada, me despido de vosotros, no os quito más tiempo y espero que sigáis ahí en el siguiente episodio.